días. Ahora vamos a hablar de traumatismo de cráneo pediátrico dentro de lo que es el capítulo de las emergencias pediátricas. Muy bien, algunas características del traumatismo pediátrico. Sabemos que el trauma por accidente se debe al 40% de la mortalidad pediátrica entre los 5 y 14 años. A su vez, el traumatismo de cráneo constituye el 50% de la mortalidad y por cada fallecido quedan 4 con discapacidad. El 50% de traumatismo de cráneo grave fallece en el lugar del accidente sin posibilidad alguna de atención médica y el 10% muere en las 2 horas siguientes. Asimismo, el 12% fallecerá a pesar de los esfuerzos hospitalarios en UTI. Por año hay alrededor de 430 accidentes de tránsito notificados en el Hospital NOTI. En los niños, el traumatismo de cráneo tiene algunas características particulares. Ellos tienen una mejor tolerancia a las lesiones primarias, esto es, al impacto inicial, pero son muy sensibles a las lesiones secundarias, la hipoxia, la hipovolemia, la hipo o hipertermia. Por ende, son las situaciones que es de fundamental importancia poder evitar. Las hemorragias de cuero cabelludo también pueden ser muy sangrantes y requerir una reposición de volumen importante. Continuando con las características del niño en cuanto a traumatismo de cráneo, vemos que el tamaño de la cabeza y de su cerebro al nacer corresponde al 15% corporal. En el adulto, esto corresponde solamente al 3% del peso corporal. En cuanto al crecimiento, al segundo año de vida, el 75% del peso del adulto es alcanzado por el cerebro y su cabecita. A los 6 años de vida, ya más del 90% del peso del adulto es alcanzado. Las desventajas mecánicas de la musculatura del cuello se mantienen hasta alrededor de los 2 o 3 años de edad. En cuanto al cráneo, hasta el tercer año de vida las suturas no están cerradas y es más delgado y blando. Y la mielinización en algunas áreas puede persistir hasta los 20 años de vida. Cuando un niño sufre un traumatismo de cráneo, el daño no es solamente sobre las estructuras, sino también sobre los procesos de maduración del sistema nervioso central. La recuperación no solo será readquirir lo que estaba madurado, sino también la habilidad para seguir madurando desde el accidente hasta la adultez. Eso es lo que se denomina plasticidad cerebral. Esta plasticidad cerebral es un elemento fundamental que juega a favor durante la rehabilitación después de haber sufrido un traumatismo de cráneo en edad pediátrica. Muchas zonas que aún no se encuentran mielinizadas, cuando comienzan su etapa de mielinización, pueden tomar funciones que fueron perdidas por lesiones graves, severas e irreversibles de otras zonas del encéfalo. Esto permite que nosotros podamos establecer un pronóstico de un traumatismo de cráneo grave en la infancia recién después del año de haber ocurrido el mismo. Bueno, el traumatismo de cráneo aislado y el trauma múltiple tienen vías finales comunes. Ambos pueden comprometer la vía aérea, llevar al fallo respiratorio y al shock. Finalmente, la parada cardiorrespiratoria va a ser la vía final común para ambas situaciones. Bueno, en el traumatismo de cráneo podemos identificar 3 momentos. El momento de la preinjuria, que es justamente donde nosotros podemos iniciar o podemos trabajar sobre medidas de prevención. El momento de la injuria primaria, que es el momento exacto en el cual se produce la lesión. El momento de la injuria secundaria, que son las lesiones que se producen por el efecto de masa intracraneal o por la falta de oxigenación y perfusión. Las lesiones con efecto de masa intracraneal pueden ser contusión, hematomas o hemorragias, edema y aumento de la presión intracraneana. Y la injuria cerebral hipóxico-isquémica nos lleva a la hipoxia, la hipercapnia, acidosis e hipotensión, que también va a generar edema y aumento de la presión intracraneana. A su vez, el trauma puede llevar a shock e hipoxia. El shock a la hipotensión con caída de perfusión cerebral y la hipoxia al aumento de la presión intracraneana, también con caída de la perfusión cerebral.
Bueno, vamos a hablar de clasificación del traumatismo de cráneo pediátrico. Al igual que en el adulto, se clasifica en leve, moderado y grave según el puntaje obtenido en la escala de coma de Glasgow. Bueno, acá tienen la escala de coma de Glasgow modificada para lactantes y niños. Ustedes podrán ver que las variables de puntuación son las mismas que en el adulto: la respuesta apertura ocular, la respuesta motriz y verbal. El puntaje máximo absoluto que se puede conseguir con la suma de los tres ítems es de 15, igual que en los adultos, y el mínimo es de 3. ¿Cuál es la diferencia? Y que vamos a categorizar a nuestros pacientes pediátricos en etapas preverbales y verbales. La etapa verbal, que es aquellos pacientes incluidos de más de 1 año de edad, van a tener el mismo tipo de respuesta que puede tener un adulto. En cambio, en la etapa preverbal, que es para los menores de 1 año, la respuesta verbal justamente va a ser la que tenemos que diferenciar para poder darle el puntaje acorde. Bueno, acá tenemos el índice de trauma pediátrico, que contempla una evaluación del sistema nervioso central a través de el estado de la conciencia del paciente. Entonces, vamos con una escala desde que está despierto, obnubilado, con pérdida de conocimiento, y puede, por último, estar en coma o con una postura de descerebración. Bueno, como habíamos visto, clasificamos el traumatismo de cráneo pediátrico en grave, moderado y leve, apoyándonos en el puntaje obtenido en la escala de coma de Glasgow. Los graves, aquellos que tienen un puntaje entre 3 y 8; los moderados entre 9 y 13 puntos, y los leves entre 14 y 15. El traumatismo de cráneo leve puede encuadrarse dentro de un ITP igual o mayor de 8 puntos. El Glasgow va a estar entre 13 y 15. Y desde el punto de vista clínico podemos tener cefalea y alguna lesión menor de cuero cabelludo. El traumatismo de cráneo moderado, el ITP lo podemos encontrar entre 5 y 8 con un Glasgow de 9 a 12. Y desde el punto de vista clínico puede haber algunas otras manifestaciones. La cefalea puede ser progresiva, puede haber vómitos, convulsiones, un traumatismo facial acompañante, fractura de base de cráneo, hasta hundimiento. Siempre tenemos que tener presente la sospecha de maltrato, cuando el relato es confuso, cuando no coincide, cuando no se correlaciona con las lesiones que nosotros estamos encontrando en el paciente. Siempre tenemos que sospechar algún tipo de abuso o maltrato infantil. Por último, en el traumatismo de cráneo grave, el ITP va a ser igual o menor de 5, el Glasgow dijimos que era menor de 8, y desde el punto de vista clínico podemos tener comas, signos focales, una herida penetrante con o sin pérdida de masa encefálica, fracturas palpables, depresión franca que nos habla de un gran hundimiento. Podemos encontrar signos de fractura de cráneo, como ojos de mapache, el signo de Battle, rinorragia, otorragia o otorraquia. Bueno, Eh, existen distintas escalas de evaluación neurológica incluidas en distintos protocolos y distintas evaluaciones de atención inicial del paciente con trauma pediátrico. Por ejemplo, dentro del ITP ya vimos que evaluamos el sistema nervioso a través del estado de conciencia, a ver si está despierto el paciente, obnubilado o en coma. El APDN es una forma de evaluarlo dentro de lo que sería la evaluación inicial de la atención del paciente pediátrico que ha sufrido alguna situación cardiorrespiratoria. Entonces podemos evaluar si está alerta, responde a la palabra al dolor o no responde, por su acrónimo APDN. El MEN es el mini examen neurológico que está contemplado dentro de lo que sería la evaluación del paciente pediátrico politraumatizado. Entonces se evalúa el nivel de conciencia, el tamaño de las pupilas, la debilidad o paresia o parálisis de los miembros. Por último, la escala que ya vimos, que es la escala de Glasgow modificado. Bueno, ¿cuáles serían las metas de reanimación inicial en el traumatismo de cráneo pediátrico? Primero, la oxigenación; segundo, la ventilación; y en tercer lugar, la restauración del volumen circulante.
uno de los puntos críticos en la atención inicial del paciente con traumatismo de cráneo es el momento en que va a ser trasladado. Probablemente a alguno de ustedes les toque una situación similar y hay ciertos puntos que deben ser tenidos en cuenta y no pueden ser obviados. Primero, mantener la vía aérea permeable con un collar cervical y laterales, la ventilación adecuada con oxígeno al 100%, una vía venosa periférica, si es posible dos, que el paciente esté normovolémico y normotérmico. Tiene que tener la cabeza a 30 grados y estar en la línea media. La sonda va a ser nasogástrica o orogástrica y va a tener que ser trasladado con sonda vesical. La sonda orogástrica tiene indicación en aquellos pacientes muy pequeños y en aquellos pacientes en los cuales estamos sospechando una fractura de base de cráneo. Bueno, muy bien. Acá tenemos una escala que es de mucha utilidad para evaluar el pronóstico de los traumatismos de cráneo. Esta escala se toma su puntuación al momento del alta hospitalaria, a los 6 meses de producido el incidente y al año de haberse producido el mismo. Tenemos una puntuación de 1 a 5 que nos permite categorizar al paciente según el estado de secuela con el que ha quedado. El paciente con un puntaje de 5, un GOS 5, es un paciente sin secuela. El paciente fallecido le corresponde un GOS 1. GOS 2 es el estado vegetativo persistente. GOS 3 son las secuelas graves y GOS 4 son las secuelas moderadas. Bueno, muy bien. Esto es lo que ha sucedido en el Hospital Noti, eh, no el año pasado, sino el anteaño, pero es una gráfica que representa en forma bastante constante lo que sucede con los traumatismos de cráneo en pediatría. ¿Se acuerdan que GOS 1 representaba a los pacientes fallecidos? Tenemos más de la mitad de ellos. Esto es Mendoza, Hospital Noti. GOS 5 representa a los pacientes sin secuela. Esto representa un 36%. Y por último, un GOS 3 que representaba el paciente que tenía secuelas graves, representa un 9%. Como ustedes pueden ver, esto coincide con lo que ustedes van a poder encontrar en cualquier tipo de consulta bibliográfica. Muy bien, esta es la tomografía de cráneo del paciente que vieron en la imagen anterior. Podrán ver que hay una fractura con hundimiento, hay un hematoma epidural de un tamaño considerable. Podemos ver desviación de la línea media, colapso ventricular de ese mismo lado. Inclusive podemos ver una zona como desorganizada, con borramiento de la diferenciación entre sustancia gris y blanca. Esto nos habla de edema alrededor del hematoma epidural. Muy bien, este es el mismo paciente que vimos la tomografía recién después de haber sido operado. Habrán visto que se resolvió el hundimiento de cráneo, evacuaron el hematoma epidural, pero fíjense lo que pasó con el encéfalo eh, en el momento postquirúrgico. A la derecha van a ver como una línea hiperintensa, que esa es la sonda del captor de presión intracraneana. Bueno, del lado izquierdo, entonces tenemos a nuestro cerebro realmente con muchísimo edema. Seguimos con la desviación de la línea media y seguimos con el borramiento, ahora más intensificado, entre la sustancia gris y blanca. Bueno, muy bien. Esto que acabamos de ver se ve traducido en la medición de esa presión intracraneana que nos daba valores extremadamente altos. Ustedes saben que el valor normal es hasta 20 milímetros de mercurio. En este caso tenemos una presión de apertura que se llama de 65,9 milímetros de mercurio. Esto hace que se requieran una serie de medidas para tratar de disminuir la presión intracraneana que muchas veces son infructuosas. ¿A qué voy con esto? Es un paciente que se recibió grave, se hizo el tratamiento quirúrgico en tiempo y forma, pero a pesar de eso, la injuria secundaria ha llevado a que la evolución neurológica de este paciente sea realmente ominosa,
llevándolo a la muerte encefálica y falleciendo, por supuesto, al cabo de 72 horas. Vamos a otro paciente. Este es un chiquito de 2 años de edad que iba en el medio, en una moto, entre su mamá y su papá. Su papá era el que conducía la moto, él iba sentadito en el medio y su mamá lo iba sosteniendo. Sufrió un accidente, chocaron en la moto, la mamá lo toma instintivamente para protegerlo, pero lo toma desde la cabeza. Entonces, del cuello para abajo, el cuerpito sigue la inercia de cómo venía el accidente y las fuerzas de inercia, entonces se produce una lesión a nivel cervical. Ustedes pueden ver entre C4 y C5 hay como una zona más oscura, más negra, y es que se ha producido la elongación de columna cervical, produciéndose la separación entre los dos cuerpos cervicales entre C4 y 5. Esto produjo, por supuesto, una lesión de la médula de ese nivel, llevando, por supuesto, a una cuadriplejía. Bueno, este es el caso anterior, pero con una tomografía 3D como para que vean eh, bueno, el nivel de la lesión y la gravedad de la misma, que por supuesto podría haberse evitado con medidas de prevención. Otro caso más para ilustrar otro tipo de lesión, fíjense, en la zona paretotemporal derecha, un gran cefalohematoma con una gran colección de sangre y una pequeña contusión hemorrágica en la región posterior del lado derecho. Pero ¿qué pasa? Fíjense el resto del encéfalo. Gran colapso de ventricular, cisterna magna, prácticamente no se ve nada de lo que es sistema ventricular y gran borramiento de la diferenciación de la sustancia gris y blanca. Eso habla de un edema cerebral masivo que se traduce en un gran aumento de la presión intracraneana con una gran disminución de la presión de perfusión cerebral que lleva irremediablemente al óbito a través de la muerte encefálica. Bueno, esta es la ventana ósea de la tomografía que vimos recién, donde se puede observar la fractura debajo de la cual se encontraba la pequeña contusión hemorrágica que habíamos visualizado. Se puede ver la sombra del cefalohematoma grande que hay por fuera de la calota, pero lo que es realmente marcador del pronóstico es la lesión secundaria o la injuria secundaria que se produjo en ese cerebro y que se visualiza a través del gran edema cerebral que se ha producido. Como conclusión, y que quiero que se deben de todo esto, fundamentalmente el gran trabajo de prevención que nosotros estamos obligados a hacer en la población, educar a la población en general, formarnos y formar en forma continua el personal de salud en prevención y manejo pre-interhospitalario, colaborar o exigir una legislación frente a situaciones de riesgo y considerar mecanismos automáticos de protección obligatorios frente al accidente. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.